Hola, muy buenas tardes a todos, doctor Giorgio, Andrea, Faisam. Por aquí vemos ya la protagonista también del día de hoy, la licenciada Saraco. Díganme si se escucha bien, por favor. Vamos a hacer un poquito de introducción, esperar que venga la persona para que después llamar a la licenciada Saraco, que ya está lista desde Lisboa. ¿Se escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Saludos a Patricia, Patricia Jiménez. Bueno, hoy vamos a tener un tema interesante, un poco ese movimiento conocido como la macrobiótica. Y presten atención porque al final vamos a rifar 5 consultas gratuitas y voy a estar dando las claves. Hola Patricia, bienvenida. Feliz tarde para todos, porque dentro de minutos voy a llamar a nuestra invitada que está ya en Portugal ya esperando. Este movimiento de la macrobiótica, el fundador fue George Osawa y lo voy a colocar aquí, Nioichi Sakurosawa, conocido como George Osawa, quien nació en 1893 y quien hizo referencia a la macrobiótica Zen, eh, donde ya Christoph Hufland en Alemania había hecho, un naturópata, había hecho referencia a un estilo de vida equilibrado, donde se comían las frutas y los alimentos de temporada. Noten ese dato, bienvenida Katialia. Les recuerdo que hoy vamos a estar con la licenciada Jessica Zaraco, quien está en Portugal. Poquito para que conozcamos de la licenciada Zaraco. Ella es mexicana, está residente en Lisboa, Portugal. Ella es nutricionista especializada en alimentación macrobiótica y culinaria macrobiótica del Instituto Macrobiótico de Portugal. Cursó en Madrid un curso de alimentación consciente y en Barcelona un curso de respiración consciente conocido como Rebirthing o Renacer. Eh, Igualmente y está haciendo ahorita un máster en alimentación, en deporte de alto rendimiento y coaching deportivo. Saludos a la señora Judy Gabriele por aquí. Y bueno, ya creo que podemos ir llamando a nuestra invitada del día de hoy, tomando nota porque se van a rifar 5 consultas gratuitas con mi persona de cualquiera de mis servicios nutricionales. Al finalizar el evento, estén pendientes. Los que finalicen me van a escribir un correo a doctoritalo1gmail.com y ahí yo les voy a enviar un pequeño quiz de lo que dijimos el día de hoy, así que muy atento a nuestra invitada, que ya la vamos a llamar. Así que ahí ya tienen una de las claves, el fundador de la macrobiótica. Sabemos que Michio Kushi, un japonés discípulo de George Osawa, en 1950 trajo la macrobiótica a los Estados Unidos. Pero sin más preludios voy a llamar a nuestra invitada, eh, que ya está aquí esperando. 31 por aquí, son las 7:31 en Portugal, 19:31 en Portugal, y bueno, allí tenemos ya a nuestra invitada. Buenas noches allá en Portugal. Hola, ¿se me ve bien? Sí, yo la veo bien, no sé si ustedes nos ve bien también y nos Yo, escuchan. yo le veo bien, pero bueno, no se me ve ni cortada, no, se me ve perfecto. Venga, ya está. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, buenas noches. Bueno, estaba más o Buenas menos tardes presente. por aquí, casi noches, y buenas tardes por allá, ¿no? Sí, correcto. Estaba un poco diciéndole al público presente, pues que es especialista pues en macrobiótica. Pues esa fue un poquito la señal. Pero bueno, vamos a comenzar un poco para que la gente sepa, licenciada, si nos puede contar un poco cómo llegó a este camino, cuál ha sido su trayectoria. Bueno, eso es muy interesante. Yo creo que esa es la parte que más experiencial, ¿no? La que he vivido en carne propia.
Yo estudié nutrición, creo que ya lo habíamos comentado antes, y la verdad que me costó un poco trabajo identificarme con la nutrición tradicional, ¿no? Porque inclusive yo hice bastantes dietas y llevaba a la práctica todo lo que iba aprendiendo con mis aprendizajes y los libros. Yo soy bastante disciplinada, me gusta llevar las cosas a rajatabla y la verdad que yo me daba cuenta que era un subir y un bajar, no tenía esa conciencia. Obviamente, también tengo que comentar que para mí fue muy importante también, antes de hacer mi curso de macrobiótica, yo hice el curso primero de reverting, de respiración consciente. Entonces, creo que fueron varias cosas que me llevaron a entender y a comprender un poco cómo funcionaba mi propio cuerpo, mi propio organismo y mis propias necesidades, porque creo que eso es muy importante mencionar, que cada uno de nosotros tenemos una forma única de vivir en la vida, de estar en el mundo y de cómo sentirnos y de nuestras propias necesidades, ¿no? Entonces yo estudié reverting antes, entonces ahí comencé a conectar bastante con mis emociones, con lo que yo sentía y empecé a tener esa conexión más profunda y me di cuenta que empecé a sentir y a percibir, me volví más sensible, por decirlo así. Y de hecho aquí hay una profesora de yoga que se acaba de integrar, se llama Rebeca, es muy buena amiga mía, es una estupenda profesora de yoga. Y también la verdad que el yoga, también tengo que decir que es una antesala para poder conectar con nuestra conciencia y con nuestro cuerpo. Ok, después de decir esto, yo empecé con la macrobiótica porque necesitaba encontrar algo que me hiciera sentir bien realmente con mi cuerpo y conmigo misma y en el cual yo no fracasara en el intento de las dietas una tras otra y tras otra, ¿no? Y con intolerancias, nunca me llegaba a sentir bien, siempre estaba hinchada, siempre estaba cansada, nunca fluía esa energía que yo buscaba, nunca la llegaba a sentir, hasta que llegué a la macrobiótica, ¿no? Entonces me quedé apasionada porque primero me parecieron estos fundamentalismos orientales, que además son muy profundos, que por ejemplo, en los años 70 se encontraron, ¿no? De ahí viene todo lo de la macrobiótica, unos manuscritos en China que eran de año 168, una cosa así antes de Cristo. Se encontraron esos manuscritos donde habían unas pautas que digamos que el ser humano tenía que vivir para sentirse en armonía con la naturaleza. Es ahí el principio donde empiezan las pautas de la macrobiótica, porque la macrobiótica está ligada con las estaciones del año, con el lugar donde tú vives, con tu edad, con tu sexo, con tus propias particularidades, ¿no? Entonces, cuando tú vives en congruencia con tu ambiente, con los alimentos que la tierra te da, locales, y empiezas a retirar de tu alimentación y en ciertos alimentos, a incluir otros que te dan mucha más energía, yo creo que es ahí donde realmente empezamos a ver los cambios. Muy interesante, conexión con la parte interior y equilibrio, conciencia, conocimiento de uno mismo, conexión con la naturaleza. Bienvenidos a todos. Por aquí vemos al doctor Alan White y vemos también a la amiga Carmen Tobisco. Hola, Carmen. Saludo para la señora Carmen que también está allá en Portugal. Bueno, comencemos un poco con las preguntas para que las personas que están aquí conectadas y llamen a sus amigos para que se conecten y sepan que tenemos una rifa hoy de 5 consultas gratuitas para los que se queden hasta el final y sepan, presten atención a lo que dice la licenciada Jessica Zaraco. Ya pues le dijimos que este es un movimiento fundado por George Osawa e igualmente llevado a Occidente por Michio Kushi. Pero, licenciada, ¿qué es la alimentación macrobiótica? ¿En qué consiste? Bueno, primero quería comentar una cosa más, ¿no? Que George Osawa, un propósito de él era precisamente eso, alinearnos
O sea, la idea de la macrobiótica es podernos alinear con nuestro auténtico propósito de vida. O sea, el poder, la macrobiótica, ¿en qué consiste? Consiste en, primero vamos a hablar de que hay dos movimientos que existen en la macrobiótica, que es el movimiento yin y el movimiento yang. Entonces, ¿qué pasa con estos dos movimientos energéticos? Estos dos movimientos energéticos están en el universo, son unas teorías universales, ¿no? O sea, está el hombre, está la mujer, está la noche, está el día, está la oscuridad, está la luz, ¿no? Y así como existen esos movimientos en la naturaleza, también existen estos mismos movimientos en la alimentación, en la propia alimentación, la naturaleza de la alimentación, ¿no? En los alimentos que nos da la tierra, en los alimentos que nos da la propia madre tierra. Entonces, estos alimentos, digamos, para que la gente pueda entenderlo, porque es muy complejo, ¿ok? Voy a dar ejemplos muy básicos que todos vamos a poder entender. Digamos que el azúcar es un movimiento yin, ¿ok? Y la sal es un movimiento yang. La carne es un movimiento yang y el alcohol es un movimiento yin. Ahora, en base a estos dos ejemplos que acabo de poner, vamos a ver las características que son, que pueden ser bastante obvias. El azúcar, como el alcohol y la propia azúcar, crean en nosotros una sensación, digamos, que está, de hecho, lo femenino está más ligado al yin y lo masculino está más ligado al yang. La carne está más ligada al yang, ¿ok? Y el azúcar al yin. Entonces, la energía yin es una energía expansiva, ¿ok? Que digamos que abre, relaja, descontrae, porque es expansiva. Y los alimentos yang son alimentos contractivos, que nos contraen, que nos ponen rígidos, inclusive tensos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos dos movimientos energéticos? Que cuando nosotros comemos mucha carne, creamos mucha tensión interna, ¿ok? Y el cuerpo de forma automática, porque necesita equilibrarse, así como existe la noche y el día, automáticamente el cuerpo va a ir a pedir alimentos yin. O sea, si nosotros vivimos en los extremos, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a estar de un lado a otro constantemente. Y eso lo podemos ver en otro tipo de explicación, como cuando sube la insulina, ¿no? Estos niveles de subida y de bajada, que estamos, parece que en una montaña rusa. A mí me gusta mucho poner este ejemplo de la Bueno, montaña. eso es como en el ciclo cardíaco. En el ciclo cardíaco tenemos la sístole, que sería yang, y el yin sería la relajación, ¿no? Y entonces hay Exactamente. un ciclo entre que debe haber si no tenemos yin, no tenemos pues yang, si no hay yang, no tenemos yin. Entonces, si nos quedamos en un solo componente, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué busca la macrobiótica? La macrobiótica lo que nos enseña es a intentar vivir en el centro, en el equilibrio. Y hay alimentos que están aquí en el centro. Y tenemos alimentos que son completamente polarizados, de los cuales es tan simple los principios que todos los podemos llevar a cabo. Por eso es que la macrobiótica, a pesar de que tiene una palabra tan pesada o que puede llegar a ser confusa o que nadie puede llegar a entender, macrobiótica, hay que es difícil, ¿no? O sea, no tiene nada de complicado porque como está muy ligado a la naturaleza, nos enseña la naturaleza que cuando nosotros estamos en el centro, ¿qué significa estar en el centro? Ahí vienen los fundamentos de la medicina, de la alimentación y medicina china y macrobiótica. Estar con alimentos que sean integrales, que sean íntegros, que sean naturales, que proporcionen nutrientes, que alimenten nuestro cuerpo, que nos mantengan en un estado de calma, que no nos mantengan en esas ondas que nos revuelca la ola cada 5 minutos porque estamos completamente de la galleta al café, del café al dulce, del alcohol a la hamburguesa, de la carne, esa, no, vamos a intentar ir todos al centro, que es muy fácil, y vamos a integrar unos ciertos alimentos que para la macrobiótica son, voy a explicar cuáles son. Primero, no hay ninguna prohibición. En la macrobiótica no hay ningún alimento que esté prohibido. Todos son permitidos porque inclusive
hay personas que por su condición física van a necesitar comer carne. Entonces, nosotros no sería absurdo y lógico quitarle la carne, por ejemplo, a una persona que es anémica porque tiene que practicar la macrobiótica. Pues no. Entonces, se le hace una consulta, ¿no? Se le hace un diagnóstico y a esa persona se le va a mandar entonces una cantidad mínima de carne porque su cuerpo la necesita. Pero habrá gente que no necesita comer carne. ¿Usted nos podría dar más ejemplos de cuáles son los alimentos yin y Sí, cuáles son los claro. alimentos yang para que los que están conectados, bienvenidos, para los que están conectándose, Pero se acaban de entrar. Ok, los que por van a ejemplo, entrar? las drogas son in, muy in. ¿Por qué? Porque nos dejan completamente sin voluntad propia. De hecho, el azúcar está comprobado que es una especie de droga, que digamos que es el ejemplo más in que podemos Adictiva, poner. es adictiva. Está comprobado en estudios científicos que el azúcar produce 8 veces más adicción que la cocaína en los Yo ratones sé, de sí, sí, experimentación y sí. de hecho a nivel de los receptores en el cerebro actúa como un opiáceo, como una droga, como la morfina, como el Sí, sí, sí. fentanilo. Y qué bueno hablar de este tema, porque digamos que no hay ningún alimento que sea ni malo ni bueno, pero es verdad que cada alimento tiene unas características. Entonces, ¿qué necesitamos? Nosotros sí que necesitamos un poco de azúcar, pero es que podemos adquirir ese azúcar inclusive de los cereales integrales. O sea, Oye, es que no hay... también dentro de nuestro organismo, y perdón que la interrumpa, No, 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 está bien. existe un mecanismo bioquímico que se llama la gluconeogénesis, que significa que a Exactamente. partir de elementos que no sean carbohidratos, como por ejemplo aminoácidos o Aminoácidos. grasas, somos capaces de generar glucosa a partir de otros elementos, de otras. Entonces, en los alimentos tenemos herramientas, ¿no? Entonces, debe haber un balance. Entiendo que la macrobiótica quiere que haya un equilibrio, un balance y que estemos en Exactamente. contacto con nosotros mismos y con la naturaleza, en un equilibrio con nosotros, con nuestra comunidad, con la naturaleza. Exactamente, y el respeto, que hay que respetar también con una especie de respeto y de integración y tener la conciencia, que eso creo yo que ese ejercicio es tan simple de tener la conciencia que formamos parte de esta naturaleza, que somos parte de un todo, que estamos todos aquí y que si te queremos disfrutar y encontrar nuestro propósito de vida, es súper, súper potente poder usar la alimentación como nuestra mayor herramienta, porque eso es para nosotros la macrobiótica, usar la alimentación como herramienta para poder, es como una llave mágica, ¿no? Que va a empezar a abrir puertas. Y a mí me gusta hablarlo desde mi propia experiencia, porque yo no era macrobiótica y yo me volví macrobiótica. Entonces yo sé perfectamente lo que es estar en los extremos, ¿no? Aquí en los dos lados donde eh, parece que nunca puedes encontrar ese momento ni de inspiración, ¿no? De decir, ay, qué bien estoy, qué bien me Y en este siento. mundo, a los que están entregando, bienvenidos. Estamos hablando con la licenciada Jessica Zaraco sobre introducción a la macrobiótica. Y en este mundo que va tan rápido, no tenemos pausas, no tenemos tiempo para disfrutar de la naturaleza, para conectarnos con nosotros mismos, para sentirnos a nosotros mismos, para ver cuáles son nuestras emociones, para reflexionar, para meditar. Un poco para los que están llegando, ¿cuáles serían las ventajas de introducir una alimentación macrobiótica en nuestro estilo de vida? Bueno, para mí todas las ventajas, porque desde el punto de vista, desde que podemos partir que nada está prohibido, y eso creo que a todos nos da un poco de tranquilidad, ¿no? El saber que todos en algún momento podemos ir a una fiesta y comernos un pedazo de pastel, ¿no? Y saber que nosotros somos tan conscientes de ello, de lo que estamos haciendo, que inmediatamente podemos volver a nuestro centro. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuáles son las ventajas? Pues las ventajas son que cuando aprendes a comer de forma equilibrada, podemos llamarle macrobiótica, pero también podemos llamarle de forma natural, podemos llamarle de forma conectada, podemos llamarle de forma consciente, podemos llamarle como nosotros queramos, porque creo que los fundamentos de la alimentación macrobiótica yo los he visto como una práctica tan congruente, ¿no? Porque significa que nosotros tenemos que comer alimentos locales.
de ¿Qué temporada. alimentos constituyen la base? Y esto es una pregunta que va al quiz que vamos a tener las personas que quieran las consultas gratuitas. ¿Qué alimentos constituyen la base de la alimentación macrobiótica? Primero, los cereales integrales. Los cereales integrales, el arroz integral, digamos que es la joya de la corona de la macrobiótica. Es la joya de la corona de la macrobiótica porque el arroz integral, la propia palabra lo dice, es un alimento que tiene fibra, es un alimento que está integral, que lo estamos consumiendo tal como la naturaleza nos los está proporcionando, que estamos siendo fieles a esos principios de la propia naturaleza, ¿no? Que nos dice, mira, yo te voy a dar un cereal que te va a nutrir, que tiene un nivel de glucosa bajo, que va a ser de lenta digestión en tu organismo, que tu organismo va a transformar esta energía de este arroz integral. Primero lo va a transformar en energía que tú necesitas, pero es una energía que va como el mar del Caribe, ¿no? Y que Que no se va a siente tener picos, que no plácido. va a subir el azúcar de manera Exactamente. rápida, ni tampoco la insulina, vamos a tener pico de insulina, que la elevación de la insulina pues causa tantos estragos como el aumento de sobrepeso, ¿no? También Muchísimos incluyen estragos. también ustedes carbohidratos complejos, batata, yuca. Nosotros consumimos, por ejemplo, las papas, nosotros en la macrobiótica no somos muy adeptos a la papa, a las solanáceas en general, que son los tomates, las papas, los pimientos. ¿Por qué? Porque se ha estudiado en la macrobiótica y en la medicina china que provocan trastornos en las articulaciones. Esto, como digo, se basa en estudios, ¿no? Que vienen milenares. O sea, porque antiguamente tenemos que pensar una cosa y por eso creo que es bueno creer en esto, porque antiguamente no había la medicina no era como nosotros la concebimos ahora, y ahí sobrevivía el más fuerte y sobrevivían los que sabían dominar la naturaleza y los que sabían integrarse con la naturaleza, esos eran los que sobrevivían. Entonces, cuando ellos nos pueden heredar a nosotros estos conocimientos que podemos integrar ahora a esta vida moderna, que yo sé que es muy difícil, por eso es que la macrobiótica está ligada con la cocina, o sea, no existe una cosa sin la otra. O sea, Pero ¿cómo podemos en este mundo tan ajetreado vivir en balance, vivir en equilibrio, donde usamos el celular hasta la noche, cuando en la noche necesitamos oscuridad para poder dormir bien, estamos constantemente a la carrera, en la mañana la gente pues lo primero que toma es su café, lo que están aquí es que les gusta el café, tal vez no tanto el té, es este, verdad, es verdad. y además que la Pues con cafeína también es rituales, estimulante, ¿no? con rituales que nosotros practicamos todos los días, por eso es importante tener el conocimiento de las épocas del año. Nosotros no nos vamos a ir a la cama a la misma hora en el invierno que en el verano. Nosotros no vamos a comer los mismos alimentos en el invierno que en el verano que en la primavera. Entonces, ¿qué pasa con estos rituales? Son rituales que no son difíciles de practicar, pero que sí requieren una disciplina, porque todo en la vida, si queremos conseguir un resultado, tenemos que tener una cierta disciplina. Tenemos que entregarnos a eso para poder crecer, ¿no? Entonces, En ese sentido, la macrobiótica lo pueden hacer los niños, las ancianas, las embarazadas. ¿Hay alguna sí, 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 limitación? claro. Hola, claro, sí, lo podemos hacer todos. Y bueno, estaba hablando sobre los alimentos fundamentales que forman parte de la macrobiótica para que la gente lo pueda terminar de entender este concepto. ¿Ok? Estamos hablando que están los cereales integrales, que son entre un 40 y un 60%. Los porcentajes, pero eso varía de persona a persona, no pueden ser tan rígidos, ¿ok? Después tenemos los vegetales, ¿no? Que para nosotros son también fundamentales, o sea, para nosotros es primero el arroz integral, después vamos a simular un plato macrobiótico para que sea más fácil todos entenderlo. Tenemos un porcentaje de arroz integral, ¿ok? Tenemos un porcentaje del 40%, vamos a ponerlo así.
porque quizás 60 al principio puede ser un poco fuerte. El arroz integral, ¿qué va a hacer? Este arroz integral, pues aparte de que ya hablamos de los picos de insulina, de que va a irse vamos a digerir estos hidratos de carbono despacio, nos van a dar energía, bla, bla, bla. Van a hacer un arrastre, el arroz integral va a limpiar el intestino, que eso es importantísimo, por ejemplo, en las dietas detox, yo siempre lo digo, fundamental el arroz integral, porque va a empezar a hacer un barrido de aquellos intestinos que están bastante intoxicados, por decirlo así. Entonces vamos a usar nuestro arroz integral para limpiar ese intestino. Punto importante, porque Hipócrates lo dijo 400 años antes de Cristo, pues que la salud empieza en el intestino y ahora Por sabemos supuesto, mucho que nuestra alimentación, pues tenemos otro órgano dentro de nuestro cuerpo, sobre todo en el colon, que conversaba con el doctor Giorgio, que en el colon tenemos 10 billones de bacterias, de billones de billones, 10 bacterias. millones de millones, que es el equivalente a la cantidad de células que tenemos en el organismo y que tenemos 100 veces más bacterias que tenemos 10 veces más bacterias que células y tenemos 100 veces más genes bacterianos que genes humanos. Entonces somos más bacterias que humanos. Y la parte Somos los integral pues hombres tiene la bacterias. fibra, pero también en esa parte que yo acabo de hacer un live sobre la sensibilidad, la dieta sin gluten. ¿Cómo haría una persona que es sensible al gluten, piensa que sea celíaca o no celíaca, con un cereal integral? Bueno, tenemos el arroz integral. Tenemos el arroz integral que es perfectamente válido para las personas que tienen problemas con el gluten. Y además, yo tuve la experiencia, que no está por aquí, una de mis clientas la invité a live, pero no sé si haya asistido, no sé si está por ahí o no. Si está por ahí, perfecto, puede dar su opinión. Ella es muy, 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 muy intolerante, bastante al gluten, muchísimo. Ella la ha pasado muy mal durante muchos años y con ella, por ejemplo, nuestro propósito de ambas fue repoblar esa flora intestinal que estaba muy deteriorada y muy lastimada por la dificultad que ella tiene para comer. Ella estuvo comiendo a base de arroz integral, ella estuvo comiendo leguminosas que también forman parte de un plato macrobiótico, estuvo comiendo verduras, hojas verdes también, estuvo comiendo semillas, estuvo comiendo algas. Entonces, qué es lo que quiero decir con esto? Que hay una infinidad de alimentos ricos y fantásticos para que una persona con una intolerancia al gluten pueda alimentarse de una forma correcta. Ella estuvo un mes haciendo la dieta, yo estuve cocinando para ella y ella no tuvo un problema de nada, ni dolores de cabeza, se sentía ¿Qué estupenda. tipo de cereales, y disculpe, Arroz integral. utilizó Ella básicamente comía arroz integral? arroz integral, tenemos el trigo sarraceno también. Tenemos la quinoa, que la quinoa ella tiene ella que es muy intolerante, mucho, mucho, tiene que comprar una quinoa especial que no haya estado en contacto con el trigo. ¿Ok? Tenemos el amaranto también. Amaranto muy rico Tenemos, en calcio y uno de tenemos los... el millet. El millet es millet es el delicioso, mijo. el mijo. Tenemos el mijo, es una delicia. Lo que Así. hay que saber es cocinarlo. Y creo yo que estoy hablando de 5 cereales que ella ya puede comer. 5 cereales. Me parece a mí que yo creo que ni siquiera una persona que es intolerante al gluten come tanto cereal. Bueno, yo en esa presentación de dieta sin gluten hablamos un poco de la diferencia de los trigos antiguos, los trigos ancestrales con los trigos modernos. También había un trabajo de la Universidad de Florencia, de Firenze, con personas con enfermedad celíaca y cuando ellos le dieron una dieta en base al trigo artesanal a esas personas versus un grupo que le dieron alimentos trigo comercial, la persona con trigo comercial tuvo todos los síntomas de enfermedad celíaca, pero las personas con el trigo artesanal no tuvieron síntomas. Entonces, mucho yo siempre baso que en la calidad, ¿no? También Y depende tenemos mucho el de maíz la calidad. también, tenemos el maíz. Lo que pasa es que también hay que, yo creo que hacerle el traje a la medida, porque hay personas que son muy sensibles y decía yo en el programa de Dieta sin gluten que el maíz también tiene una subfracción del gluten que se llama prolamina.
y también depende si ese maíz, porque la mayor parte de los cultivos del maíz Exactamente. en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, el 89% de los cultivos en Estados Unidos son transgénicos, son organismos Ujú. modificados genéticamente, entonces no son lo que eran antes en México, en Centroamérica, en Estoy de Sudamérica. acuerdo, estoy de acuerdo, Ha sí. habido modificación genética, se han introducido bacterias, virus en el maíz, insecticida, para que ese cultivo resista a la plaga y tenga alto rendimiento, y eso causa estragos a nivel de las bacterias, a nivel intestinal, de la microbiota. Y Pero para todos interesante. en Entonces usted general. usó trigo sarraceno, arroz integral, Trigo sarraceno, mijo, arroz integral, mijo, amaranto y ya está. Sí, usamos esos ingredientes para hacer varios platos, entonces los elaborábamos de forma diferente cada vez, ¿no? el amaranto, Y para los que me escuchan de Venezuela, se llama en Venezuela pira o hierba Caracas, que están conectados, ¿ok? Y tienen entonces mucha yo, por fuente de calcio. ejemplo, los cereales integrales es bueno siempre dejarlos de remojo, ¿no? Y después cocinarlos. Eso siempre es muy importante. Cocinarlo también con alga kumbu. El alga kumbu es una alga también japonesa que mineraliza mucho los cereales integrales y también mineraliza las leguminosas. Lo que es los garbanzos, lo que son el frijol, ¿no? Por ejemplo, el frijol también está relacionado con los riñones, por ejemplo. Hay una terapia que se usa, el frijol azuki que tiene mucha proteína también, para poder apoyar a alguien que tenga algún problema de riñón. De hecho, el caldo, por ejemplo, nosotros en la macrobiótica les voy a pasar esta es una receta que pueden todos hacer en casa, alguien que tenga algún trastorno de riñón. Dejamos de remojo el frijol azuki, después lo ponemos a cocinar con alga kumbu, con 1 centímetro así de alga kumbu. Alga kombu, voy a escribir cómo se escribe Yo se lo aquí. escribo, creo que se escribe Kombu, así, ¿verdad? Kombu. kombu, kombu. Exactamente, Usted me corrige, por exactamente. favor. Sí, sí, no, está perfecto, está perfecto. Después vamos a hablar de esa parte de los frijoles, porque muchos, sobre todo en la alimentación ketogénica, hablan de que tiene antinutrientes, pero supongo en la antigüedad se remojaba y también se germinaba. Claro, La exactamente, por macrobiótica se eso, germina, se comen exacto, alimentos hay un germinados. ritual, tenemos que despertar, o sea, las semillas hay que despertarlas. Las Ujú. leguminosas tienes que despertarlas. ¿Ellas cómo se despiertan? Con el agua y con la luz y la intención de empezar a germinar. Entonces, por eso es que tenemos que poner de remojo las leguminosas. ¿Y por qué tenemos que mineralizarlas, ¿no? Mineralizarlo. Ujú. Exactamente, con el alga kombu. ¿Por qué? Porque es de mejor absorción. Absorbemos mejor esas leguminosas con minerales. Entonces, cocinamos este frijol, frijol azuki, que ya estoy hablando medio en portugués, con agua, ¿ok? Y las personas que tengan algún problema de riñón, esta agua se la van a beber, por ejemplo, en ayunas. Por eso Se la van a ese beber en frijol tiene que ser remojado en agua durante un día, 8 horas 24, por lo 26, con menos. 8 ocho horas. horas. Lo No ha enjuagamos bien, tenido lo dejamos ya. personas que tengan intolerancia, que tengan por el ácido fítico o tal vez Es por... raro, es raro. A ver, nosotros también tenemos que tener en cuenta que las bacterias que tenemos en el estómago también tenemos que alimentarlas. O sea, muchas veces hay alimentos que no nos hacen bien, que no nos sientan bien, pero no es porque el alimento sea malo, es porque nosotros no comemos ese alimento. Y obviamente en nuestra flora intestinal no hay la suficiente cantidad de bacterias para poder digerir este alimento. Lo Y digo eso, porque en muchos de esos frijoles hay inhibidores de enzimas digestivas, ¿no? Entonces, pero hay este, que comerlos, primero, las leguminosas no son para comer en grandes cantidades. Las leguminosas son para comer en pequeñas cantidades, acompañadas con un cereal integral para poder crear una buena proteína de buena calidad, ¿ok? Entonces, yo creo, como digo, no hay ninguna receta perfecta para nadie. La gente tiene que experimentar. ¿Cómo podemos ayudar a digerir estas leguminosas? Porque siempre está esta situación con las leguminosas, es verdad, y yo también siempre lo pongo sobre la mesa, porque a mí también a veces
si no las cocinas correctamente, pueden Ujú. crear algún tipo de problema digestivo. No, tengo colegas de mi promoción de médico. Aquí hay una doctora que es la doctora Reina, la doctora Lucila Vargas. Ella no tolera las leguminosas, lo que llamamos los granos, los frijoles. Creo que cada quien pues hay que hacerle el traje a la medida, ¿no? Entonces, y también Exactamente, cómo se cocina, porque exactamente. debería remojarse en agua 24, 26 horas dependiendo del frijol. Y también si se consumen germinados, tal vez son más fáciles de digerir, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pero bueno, 8 horas, por ejemplo, que es el tiempo que yo la pongo en remojo como mínimo. Siempre hay que estar cambiando el agua. Si decidimos dejarlas 24 horas, no podemos dejarla con la misma agua. Tenemos que estar entonces cambiando el agua, ¿ok? Entonces las cocinamos con alga kumbú, ¿ok? Y después, lo que decía del líquido, el agua que sobra, la gente que tiene algún problema de riñón puede tomarlo y es la medicina macrobiótica, medicina china, es un remedio para los riñones. Porque inclusive el frijol, nosotros siempre relacionamos las formas de los alimentos inclusive a nuestros propios órganos. ¿Ese ¿Ok? frijol es cualquier frijol o el frijol Atsuki? Bueno, en la terapia macrobiótica es Azuki, más en realidad nosotros si nos basamos en que tenemos que comer alimentos locales, que cada uno se coma el frijol que le corresponde a su territorio, donde vive, el que mejor se da, el que más abundante hay, ¿no? Y Ese por punto favor es es importante porque importante, las bacterias, perdón que le interrumpa, las bacterias son distintas en cada latitud, no es la misma exactamente, comunidad de bacterias y todo está conectado con la tierra. La comunidad de bacterias, que es el microbioma que tenemos en el intestino, viene también de las bacterias que por están en los supuesto, suelos, pero obviamente. nuestros suelos Sí. están desprovistos ahora de bacterias porque ponemos muchos productos químicos. Sí, 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 exactamente. Entonces, nosotros usamos el azuki. Si alguien tiene azuki o puede conseguir, perfecto, porque es, digamos que es el que es de mejor digestión de todos los frijoles que hay, es el que se digiere mejor y es el que se usa en la terapia para el riñón, ¿ok? Pero yo también creo que si nos basamos en los principios de la macrobiótica, tenemos que usar un frijol que sea accesible para nosotros. Si es de producción biológica, infinitamente mejor. Ese punto es importante. La producción biológica tiene que ver con cultivos orgánicos que no tienen pesticidas, que no han sido modificados genéticamente. Porque contarle, pues, por ejemplo, a la soya. Argentina es uno de los principales productores de soya para el mercado asiático, pero se produce soya que se llama transgénica. En los Uh Estados -huh. Unidos, el cultivo de soya, el 93% del cultivo de soya es transgénica. Y en Argentina, en los campos donde se ha cultivado con transgénicos, se han ido los insectos, se han ido los animales. De hecho, se firmó un documental por un diputado argentino que llegó a la Berlinale en Berlín y se demostró allí que los campesinos empezaron a tener leucemia, linfoma. Los hijos de esos campesinos nacieron con malformaciones, a veces son por malformaciones congénitas, sin brazos, sin piernas, con malformaciones cardíacas, también no solamente por la semilla en sí modificada genéticamente de la soya, sino también por un pesticida llamado glifosato, que es terrible y que causa una alteración del intestino, una inflamación y lo abre y se forma lo que se llama el síndrome de intestino permeable. Pero sigue adelante, perdón que me paré en ese punto porque las Es, semillas de cultivo es biológico son muy importante. importantes. Es importante que tengamos esa conciencia, ¿no? Y que antes de consumir los alimentos pensemos, nos detengamos a pensar lo que nos estamos comiendo. Yo creo que es súper importante esa parte, ¿no? Y después, nosotros de qué forma, también quiero comentar esto que es importante para las personas que tienen intolerancia a las leguminosas, ¿cómo podemos ayudar a digerir estas leguminosas? Para que, primero, si tenemos intolerancia, tenemos que ir introduciendo poco a poco, ¿ok? Una cucharada, después a lo mejor dos, porque es verdad que es un alimento que nutre mucho. Es un alimento que es muy válido, que podemos integrar en nuestra alimentación, que nos va a ayudar mucho. Y de hecho, la dieta vegetariana, las personas que no quieren comer tanta cantidad de carne, tienen que tener otra opción. Entonces, claro, la mezcla de las leguminosas con los cereales integrales van a crear esa mezcla, esa combinación perfecta para quien no tiene ya tanta
O sea, es que estar pensando el estrés de todos los días tener que comer carne, cuando a lo mejor hay un día que dices, no quiero, dos o ¿Qué, tres o qué, qué cinco. puede hacer de las personas que nos escuchan si la persona tiene sensibilidad al gluten? Puede acudir entonces a usted o a mi persona para que los guíe en una alimentación macrobiótica. Claro, sí, que no tengan miedo las personas. De hecho, aunque no tengan intolerancia al gluten, cualquier persona que sienta que algo no está funcionando correctamente, que se sienta cansado, que sienta que no está al 100%, ¿no? Que necesite herramientas para poder tener una vida más plena, más energía, claro, yo creo que hay que buscar siempre un profesional. Es lo que creo que es muy importante, muy ¿Cómo importante. exactamente, cómo se iniciaría una persona que quiere llevar entonces una alimentación macrobiótica, guiado por el profesional, y cómo Primero se se tiene iniciaría? que hacer un diagnóstico, ¿no? Primero tenemos que saber esa persona ciertas características, si va al baño de forma correcta, si tiene algún problema digestivo, de intolerancia, de alergia, inclusive si tiene alguna enfermedad, si hay algo que no está funcionando bien y correctamente, cómo está su energía, ¿no? Hablando del yin y el yang, cómo está su energía interna, ¿no? Porque las mujeres, por ejemplo, las mujeres somos muy twin, ¿no? Por fuera, somos femeninas, El yin es femenino y el yang es claro, masculino. pero por dentro una mujer es muy yang, una mujer por dentro es muy fuerte y tiene unas raíces completamente ligadas a la naturaleza, ¿no? Estos elementos vienen de la medicina tradicional china, De ¿no? las cinco transformaciones, claro. Y entiendo que George Osawa, estuve viendo que tenía, bueno, su nombre original, Nyoichi Sakurazawa, que tenía unos 7 principios, entre ellos que la buena salud era el tener más energía o falta de fatiga, buen apetito, buen sueño, buena memoria, buen humor, precisión en la acción, en el pensamiento y gratitud, ¿no? Exactamente, son principios, exactamente. Principios de Pero buena bueno, salud. el síndrome de, sí, por ejemplo, la gente cuando dices, ay, la gente que no tiene mucho apetito, ¿no? Cuando estamos enfermos, ¿qué es lo que pasa? Perdemos el apetito. O cuando estamos tristes o cuando estamos en bajo, o sea, entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? Potenciar nuestra salud. ¿Cuál es otro objetivo? Saber cómo usar los alimentos. Saber que si tengo, por ejemplo, para terminar esto que lo dejé a la mitad, la gente que tiene problemas con la intolerancia a las leguminosas, bueno, tiene que comer fermentados. Mm. Vamos a trabajar sobre nuestra flora intestinal, o sea, creo que es un tema que todos los nutricionistas, sean macrobióticos, sean lo que sean, de cualquier vertiente que sigamos, creo que ahora los estudios, la ciencia nos está diciendo que hay que trabajar sobre nuestra flora Sí, intestinal. que tenemos que tener un buen balance de bacterias, como una Por comunidad supuesto, que es otro órgano que nos ayuda a nosotros mismos. Si no tenemos un buen balance, si esa microbiota está alterada, pues vamos a tener sobrepeso. Que hay inclusive estudios de ratones, uno obeso y uno delgado, donde te trasplantan la materia fecal del delgado al obeso y este transforma su peso y viceversa, ¿no? Entonces, dependiendo de la comunidad de bacterias que convivan, y esa comunidad de bacterias está influenciada por la alimentación, por nuestro estrés, por nuestros hábitos al dormir, por un conjunto de cosas, ¿verdad? Por y nuestras además otra emociones. cosa que también quiero mencionar, importantísima, porque yo estoy estudiando ahora un máster en deporte, como dije, a mí me gusta mucho el deporte, la gente que me conoce lo sabe. Interesante. Entonces, ¿qué es importante? Tenemos que acompañar todo esto de movimiento, o sea, tenemos que acompañar todas estas prácticas, porque también alimentar nuestros intestinos, que ahora tiene que ser, como digo, como nutricionista, sea la vertiente en la que trabajes, en la que te dediques, tenemos que primero enfocarnos ya, porque los estudios nos lo dicen, en crear una buena estructura intestinal. Pero también para crear una buena estructura intestinal tenemos que prescindir de ciertos alimentos, porque no solamente voy a estar comiendo, ahora voy a comer fermentados, ahora voy a comer arroz integral, ahora voy a comer Exactamente, esto. eso quería preguntarle, Y ¿qué después estás alimentos tomando refresco todo el día, ¿no? O o azúcar? galletas, o azúcar y más azúcar y más azúcar.
Sí, por cierto, les invito para un webinar que voy a tener el miércoles 7 de julio, que es azúcar dulce veneno por Paleo Life, ¿no? Que ese tema que usted está diciendo, que el azúcar causa estragos y es un problema de salud pública y una epidemia, sobre todo la Estragos obesidad, además diabetes. hay un estudio también que estaba leyendo justamente el otro día que el sistema inmunológico se ve comprometido, muy comprometido por el azúcar. El azúcar nos baja el sistema inmunológico. Entonces, por eso digo, es importantísimo, sí, vamos a cuidar nuestro intestino, vamos a repoblar nuestro intestino con fermentados, con alimentos que nos nutran, masticar bien, por favor, que eso es algo que yo creo que no nos lo Importante. enseñan de chiquito, ¿no? O sea, cuando tú eres un niño, Disfrutar la comida, cuando saborearla, parar, ¿no? O sea, es que es una de las prácticas. Tú tienes que parar, observar ser y consciente. dedicar un momento, estar consciente, porque claro, la alimentación consciente, ¿qué es? Forma parte de esto. Alimentarse conscientemente, ¿qué es? Es esto mismo, ¿no? Entonces, masticar bien la comida porque ayudamos al proceso de digestión, ayudamos a que todas las enzimas, ¿sabes? Se digiera todo de una forma más equilibrada y además nuestro intestino absorbe esos nutrientes. No podemos olvidar que la salud nuestra se va a generar ahí. Creo que esto es un concepto que tiene que quedar muy bien implantado, ¿no? Que es en lo que se basan los principios de una buena alimentación. Pero entonces, Eh, una alimentación macrobiótica tendríamos los cereales integrales, tendríamos vegetales, Leguminosas, las vegetales. leguminosas. Los vegetales tienen que comerse frescos, también es una cosa que me gusta mucho enfatizar, porque no se vale o no es correcto hacer, voy a hacer muchos vegetales y los voy a poner en el refrigerador. No, los vegetales nos van a dar frescura. Es uno de los alimentos que más frescura nos dan, o sea, para la Qué gente que cantidad quiere del estar más plato, joven. qué cantidad del plato debe tener vegetales? ¿Serían cereales integrales 40, 60%? 40 y, por ejemplo, de vegetales podía ser entre 20 y 30, entre 20 y 30, por ejemplo. Y Después leguminosas, ¿no? esos 10. vegetales, perdón, pues esos vegetales tienen que ser crudos, tienen que estar cocinados al vapor. No, tienen que estar cocinados de forma que queden crujientes. Pueden ser al vapor, porque el vapor conserva bastante los nutrientes. O pueden ser escaldados, que pones agua a hervir, los sumerges 2, 3 minutos, los sacas y los comes al momento. Porque es ahí donde tú vas a realmente a absorber todos esos nutrientes y esa vitalidad que te van a dar los Ese vegetales. tema que también para que estaba, por cierto, investigando en cuanto a la temperatura de cocción de los alimentos, ¿no? Porque, por ejemplo, los que están aquí que les encanta el café, estaba investigando que hay algo que se llama acrilamidas, que precisamente cuando uno un carbohidrato lo cocina a altas temperaturas, por ejemplo, la papa, uno cocina a alta temperatura la papa y produce entonces un elemento tóxico que se llama la acrilamida, que por cierto es cancerígeno y que está presente en el café tostado, para los que me escuchan con respecto al café, que sé que me van a odiar, pero porque al final es una adicción. Sí, pero bueno, los vegetales en realidad no tienen ninguna toxinas y son biológicos todavía mejor. Yo siempre intento insistir en que sean biológicos y cocinarlos poco. Hay que cocinarlos poco para que podamos aprovechar la fibra. Por ejemplo, cuando nosotros comemos algún alimento que no es tan, que dices, bueno, hoy me quiero pasar, hoy me quiero comer un poco de esto que no está muy bien. Si tú lo acompañas con un buen plato de vegetales, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer los vegetales? El café, a los que les gusta Ayudarte a aquí limpiar. el café está incluido dentro de la macrobiótica, se puede tomar café. No, a ver, nada está prohibido, ¿no? Entonces, claro, se puede tomar café porque nada está prohibido, pero ¿qué pasa? Que el café también es extremadamente in. Entonces, al momento te da un subidón y después todo lo que crea una adicción en el cuerpo, que es como una droga, ¿no? Yo sé que hay gente que ama el café, o sea, yo cuando les digo, no vas a, hay dos cosas que no soportan que les diga yo, que no pueden beber alcohol y que no pueden beber café. Es como, son capaces de hacer todo, pero esas dos cosas son como, O ay, no dejar su dulcito, después del postre no dejar su dulcito, su pues tortica de a mí se me resisten más con el café. con el Pues café. creo que ellos son capaces hasta dejarse de comer el dulcito, ¿Se puede creo. comer chocolate o cacao en la El dieta cacao, macrobiótica? claro, claro. De hecho, un cuadrito de cacao no viene nada mal. Y también algas, también quería comentar lo de las algas. Y con respecto al También, cacao, el chocolate debe tener alguna cantidad de azúcar, bueno, menor cantidad de no, azúcar. en realidad no debería de tener, que sea cacao de 75% por lo menos, ¿no? De 75 para arriba.
y un cuadradito, ¿no? Además el cacao es muy bueno, es muy buen antioxidante y por ejemplo para las personas que tienen insomnio, comerse un pedacito de cacao por las noches le va a ayudar mucho a poder concebir y tener un sueño más profundo. Yo soy amante del café, del cacao, iba a decir café, pero del cacao. Yo vengo de Venezuela y ahí se produce un muy buen cacao, sobre todo en el centro del país. Y el cacao, pues, mejora la sensibilidad a la insulina, mejora la oxigenación Es cerebral, muy bueno, sí. mejora nuestra piel, es anticariogénico. Bueno, para mí es una maravilla. Aquí mi hija dice que ama el café, que no va a dejar el café. Sí, sí, sí. Andrea Gabriele, que está ahí conectada, saludos para ella, y mi mamá también, Judy Gabriele. Pero bueno, es controversial, ¿no? El tema del Sí, pero café. bueno, yo también creo que es controversial, pero creo que si nosotros tenemos una buena alimentación, si te tomas un café o dos tampoco pasa nada, ¿no? Creo yo. O sea, yo creo que es mucho más congruente hacer eso, decir, me tomo el café, pero también me tomo el pastel de chocolate y también me Yo tomo era las amante del chocolate de papitas. leche, yo era amante del chocolate de leche, pero ¿cuánta azúcar tiene un chocolate de leche? ¿Cuánta leche también que es proinflamatoria? La Claro, leche está, o sea, ¿qué dice la macrobiótica de la leche, de los lácteos? nosotros no, nosotros la leche está casi, digamos que está la pirámide macrobiótica, ¿no? Y abajo Ujú. están los cereales, las leguminosas, las algas, las semillas, el aceite de sésamo con el que nos gusta cocinar, todo aceites de la mejor calidad, biológicos, bla, bla, bla. Y ya muy arriba, así casi en la lejanía, ¿no? En chiquito, está la carne, está la leche, ¿no? Porque nosotros los lácteos no consumimos lácteos. En la macrobiótica no se consume lácteos. Porque en general Insisto, la macrobiótica viene, entiendo que originalmente estaba de Alemania, hubo Christoph Hufland que que escribió sobre la macrobiótica, pero luego escribieron sobre el zen de la macrobiótica. Pero entiendo que los asiáticos no toman leche de vaca. no, porque bueno, yo creo que es que lo de la leche de vaca es curioso, porque hace cuántos años ya que han hecho no sé cuántos estudios, pero es que no estamos hablando de ahora. Yo creo que yo vengo oyendo eso, con estudios que lo comprueban, que lo dicen. Lo que pasa es que hay una gran adicción. Como yo me acuerdo, la primera vez que estuve en mi primera charla macrobiótica, justamente se habló de la leche. Y es una cosa psicológica, ¿no? Porque viene de la madre, viene de ese momento de la lactancia, viene de ese momento que eres un niño, que sientes, la leche tiene una cuestión psicológica muy fuerte, pero que desgraciadamente se ha usado o lo han usado las grandes industrias para, como siempre, las debilidades de nosotros, pues las usan para a lo mejor ellos poder seguirnos convenciendo de que tenemos que seguir tomando leche cuando están miles de estudios que dicen que exactamente lo contrario. Sí, hubo De un hecho, estudio, por cierto, de la Universidad de Uppsala, Suecia, fue de 22 años, hubo 50.000 participantes y la mitad eran hombres, la mitad mujeres, y en el transcurso del estudio se evaluó sobre todo a las personas que tenían el hábito de tomar 3 vasos de leche fortificada con vitamina D2, no sí, D3, claro. y resultó que la mitad de las mujeres de ese estudio o tuvieron el doble de fracturas o se murieron. Sí, sí, es que es un mito. Eso del calcio es absoluta mentira total. De hecho, hay quien dice que Exactamente. descalcifica. Y bueno, y otra cosa que quiere decir de la leche, que eso yo lo aprendí de un pediatra también, que fue de mi hijo fantástico, que de verdad que yo le debo a él también haberme introducido a este mundo de la macrobiótica, porque quiero contar esto que es algo muy vivencial en mí, que de hecho ahí está mi hija, Nicole, y su Saludos a su hija. amiga. Hola Nicole, hola Inés. Em, Bienvenidas, Nicola e Qué Inés. bueno que está Nicole para escuchar esto, porque siempre le insisto lo mismo, que por ejemplo, mi hijo no toma leche, porque yo caí en unas manos gloriosas, digamos, cuando yo estaba con mi pequeño bebé recién nacido, y lo primero que él me dijo es, no, dale leche materna a tu hijo hasta que puedas. Y cuando le quites la leche materna, solo ahí empezará a comer. Entonces yo le di Aquí el doctor ocho Giorgio Proclin, meses. Yo le 8 di meses. 8 meses a mi hijo y solo ahí nunca pasó por la fórmula. Jamás tomó fórmula.
porque pasó de la leche materna a comer y a beber agua, Bueno, ¿no? Y yo proteína. soy pediatra y aquí el doctor Giorgio, que está aquí también presente, pues que tiene 50 años de experiencia, pues siempre Hola. hemos sido por lactancia materna y él está allí pues colocando que hay un portal de internet Sí, que sí, donan leche sí. materna para el adulto que la pida. De hecho, sé que algunos ejecutivos en Taiwán y atletas Yo me toman muero de calor, perdón. la leche materna y entonces aumentan pues su energía, ¿no? Pero Bueno, y también entonces, depende mucho de la alimentación de la mamá. ¿qué pasó? Mis dos ejemplos, de verdad que antes de que acabe esto, de verdad que me gustaría muchísimo comentarlo. O sea, nunca mi hijo ha tomado leche. Y él ha tomado antibiótico en su vida 2 veces, nada Y usted más. no tomaba leche durante la lactancia. No tomé leche. Entonces, ¿qué pasa? Que la leche me lo dijo el doctor. Cuando yo empecé a llevar a mi pequeño bebé, que yo no sabía qué hacer, porque bueno, ya había tenido otra hija también, pero bueno, a ella le encanta la leche, con lo cual no, mejor no hablamos sobre eso. Y ya tiene 17 años. Bueno, mi Pero, por mamá que está ejemplo, aquí toma leche. Mi mamá que está aquí, mamá, disculpa que lo diga, pero toma leche. Pero bueno, pero le gusta su leche. Y está adicta a la entonces, leche. claro, exactamente. Pero bueno, mi hijo nunca tomó leche, no toma leche, no le gusta la leche. Y me acuerdo que mi pediatra me dijo, y nunca lo voy a olvidar, eh, no le des leche a tu hijo cuando si está constipado. De hecho, nunca le di, ¿no? Y yo le dije, ¿por qué? Porque eso crea muchas mucosidades, ¿no? Dentro del propio organismo en general. O sea, ¿qué hace la leche? Inflama. Claro, porque la leche tiene proteínas de la Inflama. vaca o tiene proteínas de la oveja, de la cabra, y son proteínas distintas, extrañas, y también tiene algo que se llama el factor de crecimiento insulino similar. Actúa como la insulina y hace crecer tejidos buenos, pero también tejidos que no son buenos. Entonces hay un hipercrecimiento y empieza a ser cancerígeno. Sí, sí, entonces yo dije, no, yo no quiero que mi hijo tome leche, ni fórmulas, ni nada, ni que se inflame por dentro, ni que tenga mocos. Dije, no, yo lo voy a hacer a rajatabla. Y lo que usted dijo, Y pues fui muy obediente. descalcifica, porque se sabe que tiene un azúcar que se llama galactosa, no solamente la Galactosa. lactosa, sino Ujú. galactosa, que algunas Galactosa. personas no son tolerantes y que se sabe que produce osteoporosis, que hace que haya pérdida de calcio, Y inflama el los cuerpo, huesos. de hecho, el cuerpo lo que hace es, también otra cosa que me gustaría mucho dejar es, tenemos que facilitar a nuestro cuerpo, tiene que comer cosas que sean fáciles para él, porque nosotros necesitamos, o sea, si tú quieres tener energía para hacer no sé cuántas cosas al día, tú tienes que apoyar a tu cuerpo, tienes que darle el apoyo, no puedes estarle dando siempre cosas que a él le están complicando, que esté todo el tiempo luchando, que esté todo el tiempo inflamándose, que esté constantemente gastando esa energía pura, maravillosa, divina, que la podemos usar para crear, para sentirnos bien, para irnos a dar un paseo a la playa, para jugar con nuestros hijos, para tener ganas de crear, de estar felices. Y nuestro cuerpo Y, no tiene y es que energía. podemos ver también las tasas de enfermedad. Cuando vemos los asiáticos, vemos que en la manera como se alimenta el japonés, uno no conoce un japonés gordo a excepción del Hay una sumo. región en Japón que son los más longevos. Okinawa, ¿no? Ujú, exactamente, En donde se ha Okinawa, están los estudiado. centenarios. Y además ellos tienen rutinas, o sea, es que eso es bonito, lo de las rutinas a mí me gusta mucho. Yo, por ejemplo, yo tengo mis rutinas. Yo me encantaría, voy a hacer un live de rutinas porque creo que las rutinas, cuando las practicamos un día a otro, es cuando creamos esos buenos hábitos. Un ritual, los rituales de arranque, Sí, el ritual de esos la mañana. rituales de por la mañana, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora me estoy tomando un té de 3 años, que es un té que limpia la sangre, que nosotros usamos mucho en la macrobiótica, que hasta es relajante, los bebés lo pueden tomar, las embarazadas lo pueden tomar. Entonces, ¿Qué contiene ese té de 3 años? pues es un té de 3 años que realmente bien, también es japonés, ¿no? Que está deshidratado durante un periodo de tiempo, vienen de un árbol y son unos pequeños palitos, ¿no? Que después están secos y que se ha descubierto, ¿no? Ellos, como digo, la medicina china tiene muchísimos años, es ancestral. Entonces, es un té que relaja, que limpia la sangre, ¿no? Entonces, a mí me gusta tomar este tipo de ¿Qué tipo rituales. de hierbas contiene esa infusión? No, no contiene ninguna hierba, en realidad así se llama. Es un Es té un té, es un té. que vienen de un árbol, son unos palitos que si vienen en un proceso se deshidratan,
y se preparan durante un tiempo bajo el sol con unos rituales orientales, ¿no? Que son Claro, bien lo que diferentes. uno se pone a pensar y ve la alimentación ancestral de China, ve la alimentación ancestral de Japón, de Corea, de la India, y las tasas de cáncer son mínimas, las tasas de enfermedades cardiovasculares son mínimas. Uno ve que también existe, ellos toman mucho el té matcha, que era en el El matcha a ceremonial mí de me gusta de mucho los también. budistas zen, que se ha comprobado que produce mucha concentración y que tiene epigalocatequinas que son muy buenas inclusive para la prevención del cáncer en el té verde. Y son muy buenas para cuando andamos cansadillos, cuando nos sentimos cansados, está súper bien tomarte un té de matcha. Es excelente, es mejor. Quien le gusta mucho el café y esa sensación de sentirse más despierto, puede empezar a probar el matcha. No tiene un sabor fuerte. Yo sugiero que se tome con leche, tipo matcha latte, ¿no? Leche de Una leche de almendras, almendras leche de coco. con una leche de almendras es excelente, una leche de almendras, una bebida vegetal de almendras es excelente y hacerte un matcha por la tarde cuando estás un poco cansado puede ser inclusive hasta sustituir los que les encanta esa sensación del café, ¿no? Puede Sí, ser sobre todo interesante se ha visto probarlo. que el té matcha aumenta la concentración, la La claridad mental. concentración, sí, 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 es excelente. Yo lo noto, yo no tomo café y yo digamos que yo me tomo mi matcha. Claro, otra cosa que también habría que preguntar, si cuando el té se le coloca el agua a tan alta temperatura, si no se pierden los antioxidantes, ¿no? Ah, Pero ha es que sido algo, tiene un ritual, el matcha tiene un ritual. De hecho, hay una como escobita que se compra hay que diluirlo bien con agua fría, diluir bien el matcha, porque si no quedan grumos, con una escobita especial y solo después se pone el agua caliente. O sea, el matcha no se pone a hervir para poder precisamente conservar los nutrientes y los antioxidantes que contiene. por aquí, bueno, podemos también hablar un poco de qué alimentos limita la macrobiótica para luego entrar en las preguntas, que por aquí ya están llegando algunas preguntas que vamos por allí, que dice que si recomiendan infusión de cúrcuma y jengibre, pero ¿qué alimentos se limitan? Bueno, ya lo dijimos, limitar la carne, limitamos la carne, se limitan los productos lácteos, los azúcares, las harinas refinadas, y se sustituyen obviamente por cereales integrales, ¿no? Nada de salsas, de ketchups, ni esta cosa, intentar comer lo más limpio posible, ¿no? Obviamente el alcohol tampoco está, se limita también, se puede tomar, pero en un límite. Y todo lo que sea ese tipo de alimentos procesados, sí, los alimentos procesados también están, digamos que alejarnos lo máximo posible de todo eso. La cúrcuma es excelente, el jengibre es excelente, espectacular. También nosotros lo usamos. Sí, en la cúrcuma han sido, hay como más de 12.500 artículos que comprueban de los usos de la cúrcuma, no solamente como antiinflamatorio por la curcumina, Exactamente. sino también para el manejo del dolor, pero sí personas con problemas biliares tendrían que usarla con precaución, el jengibre. Y bueno, el ritual, no sé si en la macrobiótica está ese ritual japonés de primera cosa en la mañana es tomar agua tibia. No sé si ustedes incluyen Bueno, ese realmente la ritual. macrobiótica, lo que se toma, el ritual más, digamos, los más ortodoxos, yo a veces lo hago, no siempre. Nosotros por la mañana tomamos siempre una infusión, un té para limpiar el organismo, principalmente el hígado, ¿no? Y o sea, las dos cosas pueden ser, o solamente una o la otra. Sopa miso, se toma mucho la sopa miso por las mañanas, en ayunas, mucho. Y yo he visto resultados fantásticos con la sopa miso. Sí, por aquí la amiga Mar de España nos dice que mezclar la cúrcuma con pimienta es bastante efectiva, es Sí, correcto. La sí, sí, cúrcuma es aumenta correcto. su biodisponibilidad con la Exacto. pimienta negra, la peperina de la pimienta negra aumenta la biodisponibilidad, no me acuerdo si es 4 veces más la biodisponibilidad de la Y que cúrcuma con pimienta negra. la leche dorada lleva pimienta. ¿Me podría decir Pimienta cómo se negra. prepara la leche dorada? Bueno, realmente la leche dorada tiene cúrcuma, tiene jengibre, tiene canela, tiene pimienta, básicamente me parece que son esos los ingredientes que contiene y se puede hacer con una bebida vegetal.
El estilo macrobiótico es un estilo que usan los japoneses o ya en Japón no se estila hacerlo. No sabría responder a esa pregunta porque me imagino que esa pregunta es como en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Yo creo que habrá quien practique la macrobiótica de diferentes formas. Yo creo que esto es muy versátil porque habrá gente que yo, por ejemplo, practico la macrobiótica pero como pescado porque yo hago bastante ejercicio y para mi condición física, yo de vez en cuando tengo que comer pescado. Habrá macrobióticos que se mueven poco, ¿no? Que tienen una menos necesidad proteica y que pueden restringir Un vegetariano, un vegano o una persona normal pueden hacer la macrobiótica. cualquier persona. Y quería hablar sobre las embarazadas. Por ejemplo, una embarazada cuando va a hacer una dieta macrobiótica, o hace la dieta antes de embarazarse, ya manteniendo digamos, un ritmo, ¿no? Que ya sea macrobiótica antes de embarazarse y continúe en el embarazo siendo macrobiótica. Nosotros no sugerimos a una embarazada de pronto cambiar su alimentación. Eso es bastante antiproducente a nivel energético porque ella ya está sufriendo por bastantes cambios físicos y aunque la alimentación macrobiótica es excelente y va a ayudarle y va a potenciar su salud, no es la mejor altura para hacer una dieta macrobiótica en el embarazo, porque ella necesita tener estabilidad, el cuerpo no está para sufrir grandes cambios, pero cuando decida entrar a la macrobiótica puede ser después de haber sido madre, puede entonces introducir los principios de la macrobiótica. Los niños también, inclusive los niños también pueden, porque nosotros podemos hacer un buen diagnóstico, ¿no? Y podemos mandarle al niño a lo mejor que coma una vez a la semana carne, a lo mejor no saturarlo de tanta proteína vegetal y que no coma esos alimentos tan clásicos de espaguetis con natas y cosas así, ¿no? Sino introducirle cereales Alguna integrales, embarazada que quiera hacer la alimentación macrobiótica es aconsejable que sea guiada por un profesional. por supuesto, pero embarazada no sugiero, no No sugiere sugerimos. para la O embarazada. sea, Personas, sí, a menos que ella ya sea macrobiótica, pero no volverse macrobiótica en el embarazo, no, a menos que ya sea tendrá que macrobiótica. esperar, O tendrá sea, que si esperar. ya tiene el conocimiento, pues puede seguir Claro, utilizándolo. si ella ya es macrobiótica, que continúe, por supuesto, con sus prácticas. De hecho, va a haber muchísimos resultados. Va a haber, su niño va a nacer sanísimo, ¿no? Porque imagínate, está comiendo verduras, está comiendo arroces integrales, va a tener o sea, excelente. Lo que no es correcto es hacer un cambio radical de alimentación, pero a ninguna alimentación. O sea, yo ahora estoy embarazada y ahora quiero ser no sé qué. No, no puedes. Porque tu cuerpo ya está en un estrés, está sufriendo grandes Claro, cambios. hay una adaptación, y también hay son dos, un organismo nuevo que está creciendo dentro de uno, los requerimientos nutricionales son distintos y no se puede improvisar, pues, ¿no? Se debe tratar No, de, no, no, no es bueno. Claro, puedes introducir cosas, pero hacer un cambio así radical de decir, ay, voy a vaciar mi alacena, ¿no? Y ahora voy a poner un montón de productos nuevos. Es cosas muy radicales. Yo creo que las cosas muy radicales, y sobre todo cuando está uno embarazado, yo creo que no se sugiere demasiado. A nivel energético tampoco creo que sea muy buena idea. si no sé si aquí tienen aquí algunas preguntas, podemos ir ya Sí, sí, yo empezando creo la que sí, fase porque ya de estamos preguntas, a... porque estamos ya sobre la hora, Ujú. pero por supuesto estamos abiertos a las preguntas que tengan ustedes, que si quieren hacerle alguna pregunta específica a la ¿Quieren licenciada preguntarme Jessica. algo? De todas maneras, recuerden aquí que al final lo que me escriban, que se están quedando por aquí, que hay 17, 18 personas, eh, lo que me escriban a mi correo electrónico, que lo voy a poner por aquí, y contesten correctamente el mini quiz de lo que hemos hablado hoy en este directo de Instagram, pues van a participar en el sorteo de 5 consultas gratuitas con mi persona. No olviden que vamos a tener el miércoles 7 de julio con Paleo Life. Vamos a hablar de azúcar, dulce veneno, un poco lo que habló la licenciada Jessica. Y por supuesto también que aquí conozcan la cuenta de la licenciada Jessica por si están interesadas en A ver, alguna aquí hay una consulta. pregunta. Aquí hay una pregunta.
Sí, la doctora María Reina, que la saludamos, que está en Orlando, entiendo. Hola. Sí, sí, la Bienvenida. pregunta es súper acertada. La pregunta es casi que nosotros principalmente comenzamos con una buena limpieza, principalmente de hígado, y empezar a hacer un buen detox. Un detox con conciencia, un detox comiendo, ¿ok? No un detox de no comer nada, no un detox comiendo cosas Para los nutritivas, que nos empezando escuchan y que no respirando. saben qué es detox, ¿me puede explicar, licenciada, qué es el Sí, bueno, detox? hacer una limpieza, de limpiar un poco el organismo, dejarle descansar, ¿no? Ayudarle, apoyarle en su proceso de limpieza. De hecho, el cuerpo lo hace todos los días. Lo que De pasa es que limpieza digestiva. muchas veces nosotros no se lo permitimos. En la alimentación macrobiótica sugerimos que todos tenemos que comer nuestro último alimento del día 3 horas antes de irnos a dormir, porque precisamente nuestro organismo entra en modo de limpieza, de regeneración, ¿no? Y como digo, nosotros no se lo permitimos porque el exceso de comida también, comemos demasiado, más de lo que realmente necesitamos. En la macrobiótica se aconseja cuántas veces al día debemos comer según la macrobiótica. Pues tenemos que hacer por lo menos 2 comidas bien bien hechas, nutritivas, o sea, tenemos que comer sopas, tenemos que comer verduras y, por ejemplo, un desayuno con arroz con cereales integrales sería lo más adecuado para comenzar el día con esa energía que necesitamos, esa energía que va yendo en aumento despacio, ¿no? Y que nos va dando ese combustible que necesitamos para ser más productivos por el día, ¿no? Y lo ideal sería comer por lo menos dos o entre una muy buena comida y a lo mejor una sopa por la noche, una sopa miso por la noche, o quien tiene más necesidades alimenticias, hay gente que necesita comer más, pues entonces 2 buenas comidas al día. Entiendo que, que el miso puede contener mucho sodio. Una persona con hipertensión podría comer una sopa Tendría, miso. claro, tenemos que ver primero esos pormenores, tenemos que analizar primero esos Personas pormenores. sensibles a la sal. En la macrobiótica se usa más la sal marina, producto con sal marina, porque hay una No, diferencia. usamos sal marina, Usan sal usamos sal marina. marina, Sal del usamos Himalaya. sal marina, no, del Himalaya no usamos sal marina. Nosotros condimentamos con más o menos algunas cosas que voy a mencionar. Sal marina, miso, usamos bastante miso y usamos shoyu, que es salsa de soya también. Son alimentos que tienen características yang, ¿ok? Pero como en general la sociedad entera, por la cantidad de azúcar que hay en todo, escondido y no escondido, generalmente todos estamos bastante in. O sea, en general estamos todos muy in. ¿Qué es estar Bien. in? Pues que somos mucho más Además, eh, usted lo pronuncia como los japoneses, el yin, ¿no? El yin que es femenino. in, sí. Estamos mucho más Expansivo, dispersos, expansivos, somos muy relajado. obedientes, o sea, somos muy obedientes. Si uno hace una cosa y vamos todos detrás a hacer lo mismo, porque estamos como adormecidos, como adormilados, ¿no? Pero eso, voy a entrar en un tema a lo mejor complicado, ¿no? Pero eso es muy conveniente para la industria alimentar, que Y nosotros en estemos este, adormilados y así sin y, ningún poder. y en este mundo estamos constantemente activando el sistema simpático, que sería yang, ¿verdad? Estamos siempre tensos y entonces cuando vamos a comer estamos tensos, estamos en estrés, no digerimos bien los alimentos porque el sistema parasimpático está, que es el sistema de la digestión, del placer, de la Ujú. reproducción, contra el sistema simpático, que es el sistema de lucha o huida, porque permanentemente estamos con las catecolaminas, la adrenalina a millón, pues, ¿no? Y entonces no dormimos bien, Con el no nos cortisol, regeneramos ¿no? con El el cortisol. cortisol está a 1000 por hora, ¿no? Entonces andamos todo Aquí el día. hay una pregunta de España, María Muñoz, Mar, la amiga, en la macrobiótica se hace ayuno. Sí, bueno, nosotros hacemos un pequeño ayuno intermitente de 12 horas todos los días, porque el último alimento que consumimos tiene que ser 3 horas antes de irnos a la cama. Y entonces, Oh, como nosotros por la mañana
Generalmente nos gusta tomar siempre un caldo, algo caliente con una infusión o con a lo mejor un remedio tipo para limpiar el hígado, cosas así. Llegamos todos más o menos a hacer un ayuno de 12 horas, que eso es buenísimo para el cuerpo, buenísimo. Además te da una energía y ya tomas tu desayuno con mucha más ganas y empiezas el día de una forma diferente. Sí, recientemente tuvimos un seminario, un webinar sobre el ayuno intermitente y todos los efectos de limpieza, de regeneración, ¿verdad? Porque si constantemente estamos comiendo, nuestro sistema digestivo no descansa. Y, por ejemplo, la medicina ayurvédica, siempre, los ayurvedas siempre dijeron que si nosotros tenemos alimentos en los cuales no tenemos, son fáciles de digerir, esa energía nos queda para nosotros, nos queda para funcionar Claro, bien, ¿no? sí, En mi sí, la persona, yo ahorita estoy ayurveda me haciendo, encanta. ahorita aquí hablando con ustedes, yo estoy haciendo un ayuno de 15 horas y me siento bien. De verdad que es regenerativo, pero es muy personalizado, ¿no? Cada quien El tiene. cuerpo se acostumbra, ¿eh? Usted dice entonces que el último alimento, según la macrobiótica, debe ingerirse 3 horas antes de dormir. Precisamente para eso, para permitir al cuerpo, cuando vamos a la cama, no tener demasiado alimento en el estómago ni en el intestino delgado, para que entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que nuestro cuerpo va a empezar a hacer su limpieza. De hecho, en la medicina china está el reloj de los órganos, ¿no? Y en cada horario, en cada hora, se está haciendo la limpieza. Entonces pasa así el pequeño reloj, hora por hora a partir de las 11, ¿no? Eso es muy interesante, a limpiar cada órgano de nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros vamos con el estómago lleno, ¿no? Es muy complicado. Le estamos otra vez, una vez más, complicando nuestro organismo. Trabajar como él sabe hacer, ¿no? Hacer su función como él quiere, porque nuestro organismo está de nuestro lado. Nosotros tenemos que apoyarlo a él. Claro, nuestro organismo tiene una capacidad regenerativa, ¿no? Por aquí Oncosalud nos pregunta que hay que hacer ayuno intermitente todos los días, es algo muy personalizado, es lo que a usted le brinde más energía. Dijimos en el webinar que hay varias modalidades, ¿verdad? Que uno puede restringir el tiempo de comer y puede ser, como dijo la licenciada Jessica, 12-12, que es lo más sencillo, ¿verdad? O saltarse el desayuno, que usted puede tener. Exacto. A mí me gusta más saltarme la cena, pero cada uno, porque duermo mejor sin tanto comida en el estómago y me despierto con más ganas de comer y como aquel cereal integral que entra en mi cuerpo por la mañana es como, wow, el super combustible que me va a ayudar como a hacer un montón de cosas. Aquí hay una pregunta que me parece súper importante y responder interesante. ¿Por qué hay tantas dietas, no? ¿Por qué Bueno, hay yo creo que tantas ahí dietas? es como cuando uno va, quiere subir al Everest o quiere subir la montaña, hay múltiples maneras de subir al Everest, hay múltiples estrategias. Lo importante es, yo siempre he pensado que hacer el traje a la medida, porque no va a ser igual, no sé qué dice la macrobiótica, no es lo mismo la alimentación de una niña de 2 años que la de un obrero de 2 metros de alto, o 6 pies, 6.6 pies, y que 6.3 pies y que esté trabajando todo el día y que tiene una musculatura y que necesita alimentos que le den fuelle, ¿no? Para tener energía para su trabajo, ¿no? Bueno, yo esa respuesta la voy a responder yo, no la macrobiótica, sino yo en mi propia experiencia personal. Y yo pienso, porque yo hice muchas dietas, yo tuve que perder muchos kilos muchas veces porque comía pésimo, no me cuidaba. O sea, no soy la persona, no siempre fui así como soy ahora, ¿no? No tenía, desafortunadamente no tenía ese conocimiento. Y mi respuesta a esto es que yo creo que las dietas venden, yo creo que las dietas diferentes venden dinero, venden dinero, son de moda, ¿no? Y nos crean una falsa ilusión, nos crean una falsa ilusión de que son como recetas perfectas y no es así, no existe una dieta perfecta, yo creo que cada dieta es la que uno tiene que ir haciendo. No, y que yo creo que una cosa es que con el estilo de vida moderno y al tener una mayor disponibilidad de alimentos, lo hablaba el doctor de Equilibrium Orense, Pablo González, este, junto con la doctora María José Navas, en un webinar que tuvieron ellos, un Instagram Live, perdón, y es regresar a la alimentación ancestral. Eh, en la prehistoria no teníamos una nevera, no teníamos los alimentos a la orden del día, sino que había que cazar a los animales y muchas veces entre 3, 4 hombres agarrar ese venado, ese alce, Qué según horror. la latitud donde Qué había, bueno que y tenemos ya llevarlo frigoríficos. hasta el pueblo más cercano y después entonces cortar
las distintas partes, y no solamente comían de los músculos, sino comían esencialmente primero las vísceras. Eso lo hablaba Weston Price cuando el odontólogo que estudió las civilizaciones primitivas. No comían carne de entrada. De hecho, los animales, las fieras, los leones no comen la carne, los músculos de entrada, sino que eso lo dejan al final. Y comían entonces los ojos, el corazón, el hígado, el riñón, ¿verdad? Las vísceras, el Pero no vaso. queremos que coman riñones ni vísceras. En la macrobiótica no lo aconsejan. No, yo lo que creo es que hay que comer poco, ¿no? O sea, yo creo que lo que estamos diciendo, de lo que estamos hablando es que hay que comer poco, hay que movernos bastante, ¿no? O sea, que no es necesario tener tantísima comida Nuestros disponible. antepasados tenían que hacer un ayuno casi a veces que obligado, porque a veces se había acabado el alimento y entonces si estaban en el Polo Norte tenían que cazar a una ballena para que les diera grasa durante todo el invierno. O si estaban en nuestras latitudes o en Sudamérica o en México, tal vez tenían que comer entonces la fruta, pero de repente no siempre había, estaban tal vez en un desierto y no siempre tenían acceso a la fruta, no era fruta de temporada, ¿verdad? No era la temporada de la fruta. Hay que comer cosas locales, hay que comer variado, no es necesario comer tanta cantidad de carne, hay que movernos, hay que caminar, hay que respirar, no hay que estar obsesionados con la comida. Yo creo que eso también es importante, o sea, hay que nutrirnos, ¿no? Hay que nutrirnos, pero que no gire todo en torno a, ay, es que a mí me encanta, es que sabe tan rico, es que está delicioso, sí, pero yo creo que es mejor intentar y crear una conciencia de, me nutre, me siento bien, ay, mira qué bien me hizo esta sopa que me comí, o sea, vamos despacio, vamos conscientes, ¿no? Vamos, hay que bajar un poco el ritmo acelerado de abrir una bolsa, ¿no? Y tener la comida hecha ya dentro de un paquete, o sea, ¿por qué no nos metemos un poco a la cocina, nos hacemos unos cereales, una sopa, nos sentamos con nuestros hijos, dejamos el teléfono de lado, hacemos unas prácticas de convivencia, ¿no? O Hacer sea, también un poco de ayuno de la tecnología, como dice el doctor Pablo González, ayunar un poco del teléfono, ayunar cuando estamos a la mesa, sentarnos en la mesa, porque ya las familias no se sientan en la mesa como se hacía antes, ¿verdad? La gente no tenía celular, no tenía televisión, no tenía distracción, la gente hablaba, se escuchaba, se comprendía, se hacía vínculos, lazos de amistad en la misma familia o con otras personas. Comer era motivo de placer, ¿verdad? De satisfacción. Inclusive los enemigos podían sentarse. Si había enemistad, sí, pues un buen como plato un en la respeto, mesa, ¿no? un Había un respeto. respeto, ¿no? Había un respeto hacia nosotros también, o sea, Y muy importante la persona que cocinaba uh, la comida. Si vemos, por ejemplo, aquella película mexicana como Agua para como Chocolate, agua pues para vimos los chocolate, efectos de sí. personas que lloraban por la persona Sí, que sí, sí, hacía excelente, la alimentación excelente. o cuando le ponía amor a la comida, entonces las personas estaban en otro estado, ¿verdad? Pues yo Estaban creo en eso, yo creo completamente en eso. la Yo energía que uno le pone a cada cosita, ¿no? Que la madre Teresa de Calcuta decía que no todos podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer pequeñas cosas con inmenso amor. Entonces, Ay, la sí. energía que cada uno le pone a cada una de esas pequeñas cositas, ¿verdad? Pues sí, El buen ese es un trato entre las bonito personas. mensaje. Ese es un súper bonito mensaje para dejar, ¿no? Yo creo. Bueno, si ustedes tienen alguna otra pregunta, aprovechen y les digo entonces los que estén interesados en las consultas gratuitas que voy a ofrecer, pueden escribir a mi correo que está allí, doctoritalo1@gmail.com, que les enviaré entonces el enlace con el mini quiz para que participen en ese sorteo. Eh, por aquí también bienvenido a la persona nl.jacobo92, estamos hablando de la macrobiótica, pero ya estamos al final de, de este Instagram Live. Tendremos otro Instagram Live que ya le anunciaremos con la licenciada Jessica, sobre todo del programa Detox, de cómo hacer una limpieza digestiva y regenerativa de nuestro organismo, porque estamos llenos de tóxicos, ¿no? Estamos llenos de Completamente, tóxicos. todos, Cuando un todos. bebé nace, sabemos y se saca sangre del cordón umbilical de una madre, ¿verdad? Del bebé, del cordón umbilical, ya se sabe que ya el bebé viene precontaminado con más de 258 tóxicos a los cuales ha estado expuesto la mamá. Tóxicos en el aire, tóxicos en el agua, tóxicos en los alimentos empacados, procesados,
estamos llenos de tóxicos. Para ir concluyendo, entonces, ¿usted recomendaría, que después lo vamos a hablar a profundidad en ese programa, destoxificarse todos los días, cada semana, cada quincena, cada Sí, sí, mes, hacer sí, un programa de sí. detoxificación? Pues yo sugiero lo siguiente, yo creo que cada inicio y final de temporada, o sea, principio de invierno, comienzo del verano, podemos hacer ahí una pequeña pausa y una pequeña limpieza. Tenemos que prepararnos siempre para la próxima estación. Y después todos los días con nuestras prácticas, comiendo, comprando cosas biológicas, haciendo nuestra sopa miso por la noche, por la mañana, tomando algún té, alguna buena infusión, ¿sabes? Haciendo un ayuno intermitente, comiendo verduras biológicas, por ejemplo. Ahí estamos apoyando nuestro organismo de forma natural a hacer una limpieza y después podemos hacer entonces una limpieza a lo mejor más profunda, ¿no? Decir, oye, voy a hacer una limpieza como bien hablamos, de a lo mejor hasta de personas tóxicas, ¿no? Exactamente, me leyó la Podemos mente. hasta incluir en ese detox. Detoxificar o alejarnos de personas que son tóxicas, que nos absorben la energía, también de Claro, todo lo tecnológico, de decir, bueno, lo que dicen los italianos, el dolce non far niente, lo dulce, la dolce vita, no hacer nada, ¿verdad? Lo dulce de no hacer nada, la satisfacción de no hacer nada, de disfrutar la vida, de escuchar nuestro corazón, de escuchar nuestro cuerpo, de de respirar, respirar, ¿verdad? en serio. Yo siempre digo, vamos a hacer un detox y vamos a respirar también un poco todos los días por la mañana, que sea cerrar los ojos y sentir el cuerpo, porque eso De también hecho, es hay un importante. doctor que se llama Steven Lin, que recomiendo que lo vean, que es un odontólogo que está en Australia, que hace medicina funcional. Él dice que al ver una puesta de sol, al ver el sol, el amanecer, lo que se Ujú. llama sun gazing, ya esos primeros rayos del sol no son dañinos, sino que va a activar en nuestra piel la liberación algo que se llama óxido nítrico, que va a ayudar a que nuestra hipertensión, nuestros vasos sanguíneos se abran. Si agarramos sol al mediodía, tenemos entonces los rayos UVB que van entonces a activar nuestra vitamina D. Entonces, esos esquemas mentales de que el sol es malo, me va a dar cáncer, nada más lejos de la realidad. Vemos los Masái que están en África, los guerreros Masái que están desnudos todo el día. ¿Por qué no tienen más cáncer de piel? ¿Por qué no tienen más cáncer esos guerreros y son tan fuertes? La vitamina D es esencial para, La no es vitamina vitamina D D, es esencial. es una hormona que activa procesos de multiplicación celular, de regeneración en la piel, ¿verdad? Muy Entonces, interesante, sí. el sol es imprescindible. Y en los sitios donde no haya sol, pues tener buenas fuentes de vitamina D como los pescados, como el salmón, ¿verdad? Los huevos, o tener un suplemento de vitamina D bien hecho, ¿no? No sé qué dice la Sí, 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 macrobiótica ya para terminar en eso. es fundamental, la vitamina D es Exponer fundamental. la piel, como dice Mar aquí, muy bien. Muchas gracias, Mar, por tu rotación. Es que Sí, estamos sí, sí, siempre con la es verdad, ropa, no es tocamos el verdad. suelo, no hacemos grounding, ¿verdad? Porque siempre tenemos zapatos, entonces no nos conectamos con la madre tierra para cargarnos, descargarnos energéticamente y tener los electrones que tiene la madre tierra cuando caen los rayos. Entonces, bueno, nos hemos alejado de nuestros ancestros y de la naturaleza. Sí, exacto, hay que hay que estar más cerca. Yo creo que ese es un buen mensaje y eso es lo que intenta transmitir la macrobiótica, estar más en contacto con los ritmos naturales, tanto que hay en el universo como que hay en ti misma, ¿no? No todos los días estamos igual, no todos los meses hace calor, no todos los meses está frío, entonces vamos vamos a integrarnos, ¿por qué no nos integramos todos con la Aquí naturaleza? tenemos una pregunta de Celia Fonseca, saludos para ella. Nos dice desde dónde nos está preguntando, pero dice, yo estoy pasando por premenopausia. ¿Podría ayudarme esa macrobiótica con los síntomas? Incluso me ha salido acné. Sí, claro que sí, por supuesto que sí. De hecho, la macrobiótica va a crear ahí un equilibrio, porque el desequilibrio hormonal también está muy relacionado con una mala alimentación, infinitamente relacionado. Ahí, en relación con esta pregunta de la señora Celia, ¿hay fitoestrógenos en los alimentos que consumimos con la macrobiótica? Tema de otro live, macrobiótica Sí, sí, y sí, menopausia. sí, 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 claro, hay. Tenemos el tempeh, por ejemplo, tenemos el propio miso, tenemos... el tempeh es una proteína que es de soya, que está fermentada, o sea, son alimentos que aparte de que van a nutrir nuestro intestino, ¿no?
también a nivel hormonal nos van a nos van a apoyar. Exactamente, sí. Y bueno, en la macrobiótica, el simple hecho de hacer una alimentación, me voy a ir moviendo un poco porque como ya se fue el sol, ok, me estoy poniendo frente a la Sí, ventana. El simple hecho de hacer una macrobiótica padrón, lo que es la dieta macrobiótica de padrón, ¿no? Eso ya simplemente nos va a ayudar a ver un montón de transformaciones en nuestro cuerpo y en nuestra salud. ¿No? Porque además es una alimentación muy simple, porque está basada en las... veo que hay muchas variedades de soya. ¿Cuál es la diferencia entre estas variedades de soya? Bueno, lo que pasa es que la soya, hola, tenemos soya que está fermentada, ¿no? Tenemos lo que es, nosotros, por ejemplo, la bebida de soya, nosotros no la consumimos mucho, por ejemplo. ¿La cual, perdón? La bebida de soya, nosotros no la consumimos mucho. Nosotros preferimos comer la soya en otro tipo por ejemplo, en más fermentaciones, ¿no? En alimentos Se más recomienda que la soya fermentados. sea fermentada. ¿La soya es Sí, igual se fermentada o no recomienda fermentada? mucho más porque además el tofu también, ¿no? El tofu, sí, se recomienda que esté procesada, que tenga un proceso, si es fermentado, muchísimo mejor, porque ¿Qué es más ocurre nutritivo, es si más no? nutritivo, es mucho más nutritivo a nivel de absorción y a nivel de nutrición, es mucho más rica una soya que está fermentada, muchísimo más, ¿no? Y tenemos las ventajas de la soya y al mismo tiempo aporta proteína y nutrientes para nuestro intestino. Ya para ir culminando, entonces, ¿cuáles serían esos tipos de soya que no sé, esas variedades de soya fermentada que ya usted mencionó, el tempe, Pues yo diría, tofu? por ejemplo, el tofu puede ser y el tempeh en particular es un alimento que es bastante interesante. Eso es una pasta de soya, el tempe, No, o no, no, es una proteína que viene como en un cuadrado así, que es la soya fermentada, ¿no? Se corta y se cocina. Pueden ver algunas recetas en internet porque es un alimento muy interesante. Pero bueno, en general yo creo que todos los alimentos son interesantes. Hay que hacer una buena variedad y hay que claro, saber claro. usarlos en general. Y El no tofu queda, sí sé que es como una papa de soya, sí, ¿no? sí, Como un exactamente, queso de exactamente. soya que Cuajado, que absorbe, es como cuajado. cuajado. Además tiene cero calorías, cero grasa y es un buen aporte de proteína. De calcio, ¿no? Prácticamente es el mejor aporte de proteína que tenemos los En vegetarianos. relación a esa pregunta de la señora Celia, pues entiendo que las japonesas y los asiáticos tienen menos calorones y tienen más proporción de fitoestrógeno y menos problemas con la menopausia y el desbalance hormonal que las occidentales, ¿no? Que nosotros en Occidente, ¿no? Sí, pero yo creo que eso de la menopausia y todo lo que tenga que ver con las hormonas está muy interrelacionado con muchos factores, inclusive con con el cortisol, también está muy relacionado con el Y con cortisol, la microbiota con la intestinal. microbiota. Entonces, por eso es que yo creo que es fundamental que tenemos primero que nutrir esos intestinos. Vamos a comenzar por ahí, Exacto. todos. Bueno, ha sido un placer. Creo que ya cubrimos una hora y media las preguntas. Muy agradecido con todos los asistentes. Les recuerdo que aquí en el chat ven mi correo, doctoritalo1@gmail.com, los que me escriban y contesten el mini quiz de este conversatorio con la licenciada Jessica Al van a final tener se me fue el acceso. sol, Ya se fue el sol. me quedé Se queda a obscura, ¿no? oscuras y nos dice ya, se está terminando, así que apaguen de una que tienen que irse a dormir en Portugal. Pero bueno, agradecido, estaremos entonces anunciándoles un próximo live para tal vez agosto, ¿verdad? Cuando ya les anunciaremos y hablaremos sobre el programa Detox y otros programas sobre macrobiótica y menopausia y luego también tendremos algunos invitados Sobre por la lactancia, licenciada ¿no? Sobre Jessica, lactancia y embarazo nos gustaría. nutrición y lactancia materna, nutrición y embarazo. Así que bueno, muchas gracias a todos por su tiempo Muchas y hasta la gracias. próxima. Escríbanme los interesados. Hasta Bendiciones. luego, muchas Hasta luego. gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Un Adiós. placer. Gracias. Chao, chao.